Dios me los bendiga grande y poderosamente en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe poder de lo alto, recibe ese consuelo, ese ayudador que es el Espíritu de Dios, aquel que imparte desde su presencia cuando entramos en esa comunión. Un abrazo caloroso a ese pueblo de Dios nos ama y Dios nos ama, Maranata. En este día de bendición, un día donde Dios se glorificará a través de su palabra, Dios se glorificará de muchas maneras, no solamente en tu vida, sino impartiendo también poder para tu familia, cubriéndolo bajo sus alas. Recuerda que su mano está extendida y no se ha acortado para ninguno de nosotros, aquellos que le tememos, aquellos que andamos en esa búsqueda intensa, en esa comunión. Y hoy recibe una palabra de bendición, una palabra donde entrará a trascender más allá de los corazones, y esa palabra se encuentra en el libro de Números, capítulo 14, versículo 20. Números, capítulo 14, versículo 20, y leemos la poderosa palabra de Dios bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra: el Señor respondió: bien, yo los perdono, tal como me lo pides, pero eso sí, tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que ha visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me ha menospreciado la verá. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí. Palabra de Dios, glorificamos, honramos y enaltecemos su nombre en este día. Una palabra maravillosa, una palabra donde el Señor nos contesta a ti, a mí, porque está hablando a su pueblo escogido, ese pueblo que venía siendo guiado por Moisés. Es un pueblo donde había causado cierta molestia con el Dios Todopoderoso, había causado molestia porque era un pueblo que había sido desobediente en todo el transcurso, en todo el proceso que había tenido junto a ese caminar a la tierra prometida. Era un pueblo que había faltado en la fe, era un pueblo que había murmurado contra su líder, era un pueblo que había murmurado contra el mismo Dios, era un pueblo que había idolatrado, era un pueblo que había entrado en la terquedad y que regresaba una y otra vez a ese pasado donde Dios ya lo había traído, donde Dios ya lo había quitado de la esclavitud para llevarlo a una tierra de bendición. Y relata la palabra un capítulo anterior donde Moisés convoca a cada líder de esa tribu, a un hombre de autoridad por cada tribu, para explorar esa tierra prometida. Esa tierra prometida que ya estaba establecida y dada por la palabra de Dios. Una palabra que es fiel y que se cumple bajo toda circunstancia, así como lo que Dios ya ha establecido y ha prometido a través de su palabra, a través de esa palabra que has recibido de siervos del Señor. Así la establecerá para ti, así también la establecerá para mí, no importando lo que está aconteciendo en estos momentos, porque recuerda que nosotros no caminamos por vista, recuerda que nosotros caminamos por la fe, y es imposible agradar a Dios sin fe. Y en ese momento Moisés había convocado a esos 12 hombres de autoridad para que fueran y cercioraran que verdaderamente esa tierra fluía la leche y la miel. Y así como lo había decretado Dios, así lo vieron sus ojos, esos 12 hombres de autoridad. Pero lo que ellos no esperaban era encontrar un pueblo ya establecido en la tierra prometida. Un pueblo donde incluso dice la palabra que habían gigantes. Un pueblo donde ya estaba fortificado, un pueblo que ya establecido ahí hace mucho tiempo, y que ellos se dejaron llevar por esa primera impresión, se dejaron llevar por lo que sus ojos carnales estaban viendo y habían perdido la parte de la promesa. 10 de esos hombres entraron en esa terquedad, 10 de esos hombres entraron en ese miedo, en esa falta de fe, en menospreciar, como dice este versículo, menospreciaron la palabra de Dios. Y ellos ya habían visto la gloria de Dios una y otra vez manifestarse cuando aún el mar rojo se abrió en dos para que ellos pasaran en victoria con sus pies secos. Vieron cómo Faraón y su ejército había quedado ahí sumergido. Vieron cómo una peña brotaba agua. Vieron cómo el maná caía del cielo.
Ellos tenían de sobra para creerle al Dios Todopoderoso, y así nos acontece en esta actualidad. Nos estamos dejando llevar por las noticias, nos estamos dejando llevar por todo lo que está aconteciendo, el desempleo, el cierre de muchas empresas, nos estamos dejando llevar aún por la enfermedad, pero hoy el Señor te ha dicho, sigue adelante. Hoy el Señor te ha dicho, ¿dónde está tu fe? Tú que has visto muchas veces ver su gloria en tu vida, en la vida de tu familia, esa transformación de ese esposo, de esos hijos, esa transformación que ha venido para ti y que ha ido de bendición en bendición, que ha ido ganando gloria, gloria y gloria y más gloria para tu casa. Hoy el Señor te recuerda todas esas proezas y que no desprecies su palabra, que no desprecies esa promesa que ya el Señor la estableció desde el comienzo de año. Muchos están diciendo que el 2020 mejor que no hubiese llegado, y hoy te digo, el 2020 ha sido un año de bendición, un año de fortalecimiento, porque muchos le llaman tiempo de cuarentena, pero yo le llamo un tiempo de fortalecimiento, un tiempo de encuentro con el Señor. Y era lo que le faltaba a este pueblo. Ese pueblo de Israel que venía caminando con Moisés, le faltaba ese encuentro, esa comunión. Mientras que Moisés hablaba cara a cara con el Señor, este pueblo simplemente se conformaba con los milagros. Hoy te dice el Señor, no te conformes con lo que yo te puedo dar, confórmate con ir más allá, con trascender más allá, con conocerme. No conocer a aquel que da los milagros, simplemente conocer a aquel que provee más allá de lo material, que provee aún una paz que el mundo no la va a poder dar nunca, porque su palabra así lo establece. Esa comunión faltaba en el pueblo de Israel. Por eso entró el miedo, entró la incertidumbre, y ese pueblo, dice la palabra de Dios, que no alcanzó a ver la tierra prometida. Pero hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú no serás ese pueblo, tú serás ese Caleb, con un espíritu diferente, porque a través de esta palabra sé que va a avivar tu Espíritu Santo, aquel que mora ahí en tu corazón y que te ha llamado y te ha inquietado a través de esta palabra y a través de este video, levantarte de todo infortunio, de toda duda, de todo miedo. Hoy te levantas en fe, levantas tus manos y declara que eres ese Caleb y ese Josué que tuvieron un espíritu diferente, porque esos 10 espías, mientras que fueron a hablar con Moisés, a darle todas las malas noticias, que sí reconocían que había una tierra que fluía la leche y la miel, pero que habían gigantes en ese lugar. Recuerda que somos esos David de esta temporada, de la época contemporánea, donde nosotros derribamos gigantes no con nuestra fuerza, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que hoy mora ese espíritu que tuvo David, que tuvo Abraham, que tuvieron todos los antepasados, que tuvo Moisés. En el nombre poderoso de Jesús, hoy el Señor levanta un hombre de autoridad, no para llevar miedo a tu casa. Levanta un hombre de autoridad para llevar una palabra de viva, una palabra eficaz, una palabra donde aquellos que están atemorizados van a ver cómo tú tienes ese espíritu diferente, van a ver que nada está perturbando lo que ya Dios estableció para tu casa. Hoy oramos por ese pueblo, porque esta palabra va dirigida a ese pueblo escogido. Y yo creo en el nombre poderoso de Jesús que ya tú haces parte de ese rebaño, tú haces parte de ese pueblo escogido. Hoy te levantas en fe y dejas todo miedo y toda incertidumbre. Si ha tocado el desempleo, así como Dios lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer, abrir con puertas y puertas de los cielos hasta que sobreabunde la bendición. Y así tocará la sanidad, y así tocará todo lo que aún en estos momentos ha sido un momento de prueba, pero recuerda que después de cada prueba viene esa bendición. Recibe bendición en esta hora a través de esta palabra, y te invito a que cierres tus ojos para orarle a aquel que todo lo puede, a ese camino, a esa verdad y esa vida que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que está intercediendo delante de nuestro Padre Celestial. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que estás impartiendo, porque a través de ella sé que hoy dejarás toda falta de fe, todo miedo. En el nombre poderoso de Jesús te levantarás como ese Caleb, como ese Josué, para avivar y reprender todo aquello que está causando obstáculo para alcanzar la gloria de Dios, para alcanzar esa tierra prometida, para alcanzar la salvación. Porque recuerda que no simplemente nos debemos de quedar aquí, debemos de nuestros ojos visionar, debemos de mirar más allá, que es la salvación lo que alcanzaremos. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, hoy toca tu vida esta palabra, hoy toca tu vida
esta enseñanza porque sé que no quedarás tendido en el desierto, que llegarás y alcanzarás todas las promesas que Dios ha preparado para ti. Pero es tu fe la que te va a mover y la que te va a trascender. Y la obediencia te va a acompañar porque era lo que tenía Caleb y Josué. Ellos también vieron esos gigantes. Ellos también vieron esa tierra que estaba inundada de mucho pueblo enemigo. Pero ellos confiaron que mayor era el que estaba con ellos. Así como hoy tú estás confiando que mayor es el que está contigo. Mayor es aquel que da, y hoy tu mano se extiende para ayudar a los tuyos y a tu vida misma, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga.